Igual queremos hablar un poco, que es de la situación epidemiológica del dengue. Para profundizar sobre esto estamos en comunicación con Gabriel Nauda, que es médico y epidemiólogo, director de Medicina Preventiva de la Municipalidad de Florencio Varela. ¿Qué tal, Gabriel? Acá Rodrigo y Elías te saludan. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, bien, ¿vos? Bien. Todo muy bien. Estaba buscando, Gabriel, recién algunos datos actualizados de la situación de la epidemia. No sé si los tenés ahí. Puede ser que ya estemos en arriba de los 160.000 casos y ya pasamos también más de 100 muertes con el dengue. Sí, es real. En realidad, lo que uno tiene es más o menos, viene midiendo el comportamiento de cómo se fue presentando este año en comparación de brotes anteriores. Uh-huh. Acá hubo un inconveniente donde ya veníamos teniendo desde el año pasado brote importante, sin antecedentes a su vez, sobre todo en la zona del norte argentino, algunos países limítrofes, y generó brote en la zona, bueno, nuestra, digamos, lo que es el conurbano, la provincia de Buenos Aires y algunos otros sectores. Nunca dejó de haber casos en las zonas del norte. Eso generó que este año volvamos a repetir la epidemia, pero con mayor gravedad, digamos, con mayor intensidad, inclusive con, digamos, un tiempo de presentación mucho más temprano en respecto de los años anteriores. Claro. Es decir, empezamos a tener gran cantidad de casos en épocas del año donde habitualmente podríamos tener algún caso aislado. Claro. Eso ya generó un panorama bastante desalentador, digamos, porque, bueno, y en esta época del año, enero, estábamos con esa cantidad de casos, no queríamos pensar la cantidad de casos que íbamos a llegar a tener en este momento, que es cuando generalmente suceden los picos o donde habitualmente se presenta la cantidad más relevante. En la acumulación de casos, obviamente ha llevado a que sea esa cifra como número absoluto muy importante, y obviamente cuantos más casos hay, más posibilidades de pacientes con complicaciones va a haber. Uh-huh. Entonces, claro. eso es lo que está generando, ¿no es cierto? El factor climático tiene mucho que ver, obviamente, más allá de varios factores también a su vez, ¿no? Sí, ahí, bueno, ahora nos vamos a meter. Primero te quería consultar porque lo dijiste y quería detenerme ahí en el pico. ¿Llegamos al pico de la curva de casos o todavía no? ¿Se puede saber eso? Y el pico estamos acostumbrados, es una forma esquemática de que la gente un poco entienda de qué se trata una epidemia, ¿no? Uh-huh. Ya tenemos un poco, ya en general la cultura se estableció cuando pasamos el problema del COVID, el famoso pico, ¿no? Sí. El famoso pico. Bueno, todavía estamos en ascenso, no ha habido una curva de meseta, digamos, donde dice, bueno, estamos estabilizados. Porque el pico tampoco significa que la cosa esté ya por terminarse, porque después de un pico viene después cuando empieza a ver el ascenso de casos, ustedes imagínense que van subiendo la cantidad de casos semana a semana, llega un punto donde no suben más, pero eso no quiere decir, porque se mantiene el mismo número de la última. Si la última semana tuvimos 200, por decir un número, el pico va a seguir siendo de 200, y va a seguir siendo de 200, quiere decir que no sigue aumento de cantidad de casos, pero sí en el acumulado son cantidad de casos importantes también. Claro. Después empieza a bajar, que empieza a bajar en 2 semanas más o menos a 160, a 100, pero igual siguen siendo 160 casos por semana, o sea que igual es una gran cantidad. En el acumulado nos da obviamente una cantidad de números muy relevante y muy importante. Quiere decir que el pico, que bien podemos establecer por una cuestión, digamos, de calendario, que puede llegar a estar próximo, todo depende de los factores climáticos, eso hay que entenderlo. Es decir, todo depende, que es el clima. Si este mismo clima lo mantenemos durante todo el año, no esperemos ningún pico. Sí. Todo depende de que uno supone que empieza a haber otras temperaturas, otro tipo de factores que hagan que el mosquito empiece a disminuir su actividad. ¿Entiendes? Así que estamos todavía estoy atento a la situación. Bien. Como todos los nuevos que estamos en esto, porque no me gusta hacer una futurología, digamos, porque depende mucho también del comportamiento, de las lluvias, etcétera, ¿no? Claro. Y ahí también lo otro que un poco dijiste y para profundizar un poco en las causas, que yo creo que deben de ser, no es solamente una, sino un montón de factores, pero ¿qué marca la diferencia con años anteriores? Digo,
¿se pudo haber prevenido de alguna manera y no se hizo? ¿Tiene que ver con cosas externas que uno no puede manejar, como el desarrollo mismo quizás del mosquito como plaga, o las temperaturas o las lluvias que ha habido este año, estos meses? Sí, tal cual, tal cual. Todo tiene que ver, todo tiene una parte de responsabilidad en esto. Claro. A ver, lo digo porque generalmente últimamente lo que se está estableciendo como principal dificultad acá es que no se consiga el repelente. Y en realidad eso son otras cosas. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Lo cual no quiere decir que no esté en desacuerdo con esta situación desastrosa con el tema de los repelentes, ¿no? Pero quiero decir que esta situación como dije al principio, por ejemplo, en la zona del norte, en lugares del país donde ya nunca dejaron de tener casos. Uh-huh. El hecho de no tener casos, el hecho de no haber dejado de tener casos, significa que son zonas donde, desde el punto de vista climático y la presencia del vector, en este caso de la Aedes aegypti, nunca dejó de circular y dejó de haber enfermos. El tema es que nuestra zona, nuestra región, vamos un poquito más al sur, vamos a la provincia de Buenos Aires para ser más esquemáticos, nosotros no manejamos las mismas temperaturas que manejan el norte. Cuando esas temperaturas se empiezan a adaptar y empieza a haber viajeros enfermos y empieza a haber por las temperaturas actividad del vector, digamos, es donde empieza a generarse el brote. Por eso reitera nuevamente lo mismo que sucedió el año pasado. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Entonces, obviamente que lo que se tuvo o lo que debe hacerse en estos casos es incluir varios sectores justamente para evitar que esos mosquitos o vectores de la zona no estuvieran. En ese caso de la descacharización, lo que es todo educación, políticas sanitarias medioambientales, etcétera, para prevenir que cuando llegue el verano no tengamos presencia del vector. Acá puede haber enfermos. Si no hay mosquitos, no iba a haber más enfermos que los que venían de viaje, por ejemplo. Pero al haber la presencia del vector, obviamente llegaron a diseminar el problema en aquellas personas que no viajaron, y con el mosquito instalado, ya por las condiciones que acabo de decir, obviamente que iba a presentarse esta posibilidad. Ahora, si el clima nos hubiera ayudado, si vamos a suponer que se pudiese haber controlado de otra manera durante el año, quizás hubiera sido menos, hubiéramos tenido casos quizás, pero no de la magnitud que se está teniendo ahora. Nosotros hemos demostrado personalmente, o sea, un trabajo hecho con otra universidad, donde se pudo demostrar recientemente que la presencia del mosquito, del vector Aedes aegypti, no existe en otro lugar que no sea dentro de los domicilios. Uno dice, pero esto no es nada novedoso. Es cierto, no es novedoso, pero cuando se hizo realmente se pudo demostrar que realmente era así. Casualmente tenemos el otro inconveniente, que es la presencia del Aedes albophaciatus, que es el mosquito que nos está volviendo locos de hace un tiempo, que no transmite dengue, pero que no colabora mucho a la ansiedad de la gente, a la ansiedad nuestra, a la ansiedad, digamos, ¿entiendes? Entonces se genera un clima bastante complicado, donde más allá de eso, digamos, es meterle nafta al fuego, ¿no? Porque decir que no, este mosquito no trae problema, uno no puede convencer a nadie, ¿no? La verdad, porque es sumamente molesto y abunda constantemente. Sí. Hay toda una serie de factores que hacen que la situación es complicada. ¿En qué aspecto también otro? Otra la parte asistencial. Las guardias están llenas, tanto en ámbito privado como público. Ya análisis serológicos para determinar si tiene dengue o no se hace más desde la segunda quincena de febrero, por una cuestión de que los cuadros son todos similares y febriles. No tiene sentido más que de hacer el diagnóstico por nexo epidemiológico, se llama, o por síntomas clínicos, y las recomendaciones que son básicas en cuanto al enfermo mismo, que evitar el consumo de algunas medicaciones, hidratarse bien, y se está manejando de esa manera. Ahora, ¿de qué depende esto ahora que empieza a disminuir? Particularmente, de acuerdo a la experiencia de años anteriores, al factor climático. Claro. ¿Sí? Acá no depende tanto de la fumigación. Esto no quiere decir que no haya que seguir descacharrizando, que no haya que decir tomando precauciones en su domicilio, que no haya que proteger al enfermo de dengue para que no sea afectado y no pique a otra persona. Eso hay que seguir haciéndolo. Pero esta cosa va a disminuir más que nada, más que por este tipo de acciones, va a empezar a disminuir por unas cuestiones climáticas que esperemos que sean en algún momento favorables para esto y no tan desfavorables como está sucediendo hasta ahora desde que empezó el año.
Bien, Gabriel, querido, ¿cómo andas? Rodrigo te habla. Hola. Gabriel, ¿me escuchás? Sí, hola. Rodrigo habla, Gaby, ¿cómo va? Rodrigo, ¿qué decís, querido? Bien, bien, bien. Che, Gabriel, fue muy completo lo que nos fuiste contando, nos fuiste explicando, porque fuiste desde la multicausalidad de la aparición de este vector, ¿no? Y después de cómo podemos prevenirlo y de qué depende que esta epidemia decrezca. Y yo lo que te iba a preguntar es, Gaby, ¿cómo desde el sistema de salud, como política pública de salud, digamos, con qué herramientas contamos, digamos, qué se puede hacer como para acompañar? Está bien. Está bien. ¿No? Es claro, sí. Bueno, como dije al principio, Rodrigo, mira, la situación de esta característica, porque ahora se está hablando de vacuna, pero hasta hace poco no teníamos vacuna. Quiero ponerlo a un costado el tema de la vacuna. Acá las acciones son multidisciplinarias, Rodrigo. Es decir, son acciones de educación, de difusión, de capacitación, de seguimiento, trabajo en el terreno con obras públicas. Es decir, son muchas cosas que se pueden hacer y sobre todo trabajar mucho con la solidaridad de los vecinos para que tengan en cuenta que si estoy hablando que este vector vive en tu casa, tenés que ser vos el que la limpie, que se haga cargo de tu propia casa. Digo, esto no es tirar la pelota a la gente, es la realidad de las cuestiones. Acá si el mosquito se cría en el Río de la Plata, fumigamos el Río de la Plata, pero lamentablemente este mosquito se cría en tu casa. Entonces, hay que tener conciencia de eso. Acá esto es muy importante, por eso cuando hablo de educación y cuando hablo de difusión en esto, hay que ser bastante agotador, digamos, en repetir las cosas. Yo entiendo que es difícil, es muy difícil, pero es la única vacuna masiva y más económica que hoy se tiene. Es la única vacuna. Claro. Cuando hablamos de vacuna, hablamos que la única manera de evitar esto es trabajar antes de la epidemia, no tanto durante la epidemia. Durante la epidemia también, obviamente, pero el resultado es mejor cuando es previo, como toda vacuna, antes de enfermarte, no una vez que estás enfermo. Claro. Entonces, vos durante el año tenés que trabajar, poner la tapa al tanque, que no tiene tapa, mantener los lugares limpios, los sumideros, tratar de no acumular agua limpia, los envases de las gaseosas, cerveza, que vos tengas llena de agua de lluvia, que te des en el patio de fondo, meterlas bajo el techo y vacialos. Es decir, no es muy económico el tratamiento. El problema es poder llegar a todos por igual, porque yo te lo hago en mi casa, pero si no me lo hace el vecino, el mosquito al vecino me va a picar a mí también. Claro. Entonces, cuando se necesita una acción tan masiva a la vez, y hay que ser enérgico en esto para poder hacerla, para que tenga resultados, es lo que hace difícil el control de esta situación. Claro. Punto aparte es el tema de la fumigación. Desde nosotros también fumigamos mucho, ¿sí? Acá en el área de la municipalidad, por ejemplo, estamos continuamente fumigando, tenemos cronogramas de fumigaciones constantemente, donde tratamos de priorizar allá en esos lugares donde hay casos confirmados para tratar de matar ese mosquito adulto que no sea picado otro vecino. Claro. Pero es una actividad infinita, es como tirar insecticida en tu casa. Es decir, vos tirás insecticida en tu casa y al otro día tenés que volver a tirar. Si tirás a la mañana, tenés que volver a tirar a la noche. Claro. Imagínense cómo se hace para llegar a 200 kilómetros cuadrados todos los días, 3 veces por día. Es imposible, entonces se necesita otro tipo de acción. La fumigación es una herramienta más, pero no hace al problema de fondo. Evita un mal mayor por unos pocos días, pero no termina resolviendo el tema. Entonces, si nos limitamos a solamente la fumigación, si nos limitamos solamente a un repelente, que no digo que... Parece que se cortó acá la... Ahí está. La cuestión es mucho más importante, ¿no? Mucho más difícil, digamos, ¿no? Gabriel, para cerrar la última, te hago que apuntando ya a la enfermedad, ¿cuáles son los síntomas y qué tiene que hacer una persona, digamos, que empiece a sentir los síntomas del dengue? Bueno, los síntomas del dengue, vamos a hacerla fácil para que no complicárselo mucho a la gente, a la audiencia. Básicamente tienen dolores articulares, dolores en cualquier articulación, dolores musculares, fiebre, generalmente fiebre elevada, aunque no nos quedemos con que si tengo poca fiebre no es dengue. Hoy en estas circunstancias, una fiebre que quizás no sea tan elevada también puede ser tomada como dengue sin ningún tipo de problema, digamos, deberíamos tomarla como positiva para dengue. Dolor de cabeza, vos sabés que la gente
una de las cosas que más le molesta es el dolor de cabeza. El dolor muchas veces de cabeza está relacionado, si lo vamos a sectorizar, el dolor detrás de los ojos dice que es muy importante y un gran dolor de cabeza. Un decaimiento general que llama la atención. Yo quiero describir un poco la situación del paciente, ¿no? Un paciente que realmente se siente muy mal y muchas veces sentirse muy mal preocupa a la familia porque realmente no lo ve bien. Quiero describir un cuadro que es bastante intenso. Indefectiblemente, por más que se tome una medicación tan simple como un paracetamol y tomar agua, que es lo que se indica, lleva a la consulta igual. Es decir, porque el paciente uno no lo ve bien, la familia no lo ve bien, entonces lleva una consulta. Ese sería un dengue, una forma de presentación clásica. Eso está relacionado con que el virus está circulando por la sangre durante 5 a 7 días. Esa situación hace que esté con el cuadro de fiebre y ese malestar tan importante. Claro. Pero también hay que tener en cuenta que esa persona, como tiene su virus circulando, si llega a ser picada por una Aedes, chupa sangre, se alimenta de esa sangre y cuando pica al hermano, a la mamá, al tío que está en la casa, ¿sí?, le transmite una enfermedad. Entonces, por eso es importante que el enfermo hay que tratar de que no lo piquen, porque es el que va a transmitir. Claro, sigue propagando la enfermedad. Hay que aislarlo. Si no existe el vector, no pasa nada. Vos podés estar cenando con él, comiendo con él, durmiendo con él. Claro. Pero no tiene que haber un mosquito que lo pique. Claro. Entonces, por eso hay que trabajar sobre eso. Y ese mosquito lo criás vos en tu casa. Mientras vos no lo ves, está detrás de una cortina, detrás de la heladera, debajo de la cama. No lo ves, está totalmente inactivo. Pero a la mañana tempranito o a la tardecita sale a hacer lo suyo. Claro, si son los horarios. No es el mosquito que, no es el mosquito que te suma en el oído la noche, ese es otro, ¿eh? Ah, bien. Está buena esa aclaración. Está buena esa aclaración porque el mosquito a la noche que te zumba te vuelve loco. Bueno, vos sabés que son tips que uno siempre da para que la gente entienda cómo combatirlo también, claro, trabajar sobre eso. Y para bajar el nivel de... Es peligroso. Es la hora que estamos hablando nosotros, salir a tomar un mate afuera. Claro. ¿Viste? Claro. Que te empieza a ver mosquito, es la hora que empieza la actividad. Claro. Entonces, fíjense cómo se comporta, de acuerdo al comportamiento, de acuerdo a la forma que tiene de atacar o qué pedidos tiene, uno también puede tener una idea más de cómo combatirlo. O sea, estamos dando tips como para que no se queden solamente, porque si no se toman a todos los mosquitos por igual y no se todos igual. Y este es el problema. Totalmente. ¿Sí? Gabriel, los síntomas se pueden complicar un poco más, sí. Obviamente esperemos que no, pero realmente pueden llegar a tener otro tipo de complicaciones, que eso sí, lo que más lleva a tener que consultar sí o sí a un médico, es cuando empiezan con vómitos importantes, algún sangrado, hacen pis con sangre, claro. Se lava sangre a la nariz, puede tener un sangrado, algunas veces tienen un rash cutáneo muy pruriginoso, o sea que pica mucho, muy chiquito, pero en todo el cuerpo. Bueno, son pautas de alarma para decir, bueno, che, teniendo esto voy a consultar realmente a ver si no se me está complicando. Claro. Y ahí el médico obviamente sabrá qué hacer en cuanto a los análisis o cositas que tiene que hacer. Bien, perfecto. Bien. Gabriel, muy claro, ahí pasamos por todos los puntos. Queremos agradecerte esta comunicación con Radio Estación Sur. No, por favor, cuando necesiten, cuando tengan nada, no hay ningún problema en lo que pueda ayudarles, acá estoy. Gracias, Gaby, querido. Hace tiempo que no lo veo, Rodrigo. Hace rato, ahí éramos vecinos con Gabriel. Claro. Nos hemos quedado más visto de chiquito, ¿no, Gaby? ¿Cómo? Más visto de pequeño ahí cruzando la calle para tu casa, ¿no? No se escucha. Bueno, Gaby, querido, nos vemos, un abrazo. Hablábamos con Gabriel Lauda, médico epidemiólogo, director de medicina preventiva de la Municipalidad de La Plata. Quédense prendidos ya.